Esta quema de los bosques y la tala de los árboles constantemente que se ha convertido en la noticia del día a día de nuestro municipio es lo que me lleva a reflexionar y decir, definitivamente la madre de todos los males es la ignorancia. Y el no conocer la importancia de nuestros bosques, el no conocer la maravilla única, la bendición que nos ha regalado Dios, es lo que nos hace hacer tanto daño y el permitirlo también. Señores, si nosotros creáramos la conciencia y conocer lo único que somos en el mundo, nosotros como terruño, lo único que nos quedaría hacer es cuidar nuestros bosques y levantarnos cada día. Yo me levanto cada día, le doy gracias a Dios, al ser maravilloso creador de todo esto. Le doy gracias a Él por la vida y por otras cosas, pero además le doy gracias por permitirme disfrutar de esta bendición que nos ha dado, llamado Constanza y llamado República Dominicana. Darle gracias a Dios por haber nacido en este terruño maravilloso y de disfrutar cada minuto en él. No solo el que nació, también el que vive en él debería de hacerlo y cuidarlo minuciosamente. Porque los árboles que hoy vemos, nos hacemos de la vista gorda, simplemente decimos, eso no me afecta. Le afecta, caballero, le afecta, dama. El decir que no le afecta porque de un modo u otro, de manera rápida, no le impacta a través del tiempo, le impacta con muchas cosas, entre ellas la salud, y le impacta además haciéndole daño a esta maravilla que nos ha regalado el Creador. Si usted no cree en Dios, problema suyo, pero es imposible que yo no crea en Dios cuando me puso a vivir en un lugar único en el mundo, que cuando miramos y estudiamos el globo terráqueo, solo algunas islas están en este paralelo, que en esta distancia del polo norte o del norte en el polo de la Tierra, definitivamente hay pocas. Y usted puede encontrar en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, Jamaica esta isla de Santo Domingo, pero ninguna de esas tiene una condición especial que tiene esta. Y usted ve otras islas, porque no existen en Europa, lógicamente, lo que está más próximo a nosotros, quizás el mar Mediterráneo. Pero cuando vamos a la franja y seguimos, encontramos dos islas particularmente parecidas a esta en un sentido. Bueno, la isla de Luzón, que tiene por ahí a la capital de las Filipinas, porque es una de las islas de las Filipinas, pero la más grande, y tiene una condición que tiene esta, que les voy a decir cuál es ahora. Pero hay otra particularidad con la isla de Luzón, que es más larga de norte a sur que de este a oeste como nosotros. Nosotros somos más largos de este a oeste. Hay otra isla que tiene también una condición parecida, pero también le dificulta una situación que está muy pegada, la parte continental está muy pegada de China, y es la isla de China llamada Hainan. Esa isla está muy pegada de China, entonces no tiene una condición que le voy a decir que tenemos nosotros, es único. Otra isla que sí tiene una condición parecida es la isla de Oahu. Esa es la isla que tiene la capital de Hawái, que tiene a Honolulu, pero esa es más pequeña. ¿Cuál es la condición que nosotros tenemos? Señores, nosotros somos una isla que tiene en el mismo centro de ella una hermosísima, gigantesca y productiva cordillera, la cordillera central, que sirve como efecto barrera o efecto Foehn. El que sabe lo que es el efecto, eso viene por el blower, el Foehn en alemán, pero es el efecto Foehn, que nosotros lo conocemos en el español, en el castellano, el efecto Foehn, que es muy importante. Pero lo particular de nosotros con el efecto Foehn es que los vientos nuestros no vienen simplemente de tierra y tierra. Vienen, señores, los vientos que nos golpean como cordillera central vienen directamente desde el océano Atlántico. Esos vientos húmedos que chocan con nuestra cordillera central, que se elevan y al elevarse van enfriándose a unos 6 grados aproximadamente mientras más sube, o 0.6 grados mientras más sube, lo que provoca que a lo alto llegue la condensación. ¿Por qué la condensación? Porque esos vientos vienen cargados de partículas de agua que más hacia arriba se van reuniendo y ahí se forma una gran cantidad de agua que posteriormente baja como la lluvia y que sirve para llegar a este valle hermosísimo del municipio de Constanza, y no solo a él, sino también al valle del Cibao. Por eso es que nosotros tenemos el cacao más rico del mundo, el cacao de San Francisco. Eso no es fortuito, tienen que agradecer en parte a la cordillera septentrional, pero en la mayor parte a la cordillera central, quien es que sirve para ese filtro. Y nosotros que tenemos acá, que tenemos que cuidar este filtro, un filtro que cada vez que ese viento lleno de humedad choca con la cordillera central, se eleva, también producto de la humedad que da la aclimatación o el enfriamiento que provocan esos árboles más allá de la altura,
que provocan que suba lentamente el agua de esos vientos húmedos y que de esa manera la lluvia no sea dañina, que sean torrenciales, sino más bien paulatina. Pero mucho de ese viento húmedo se queda en las hojas de los árboles, misma hoja que después sueltan lentamente, caen al suelo y de esa manera comienza también una fase de los ríos, no solo de la lluvia, sino también de ese rocío que llega producto de ese viento que viene húmedo. Señores, no es solo que tenemos unas montañas elevadas, pero que son llenas de ese rocío que vemos con el frío, pero es un rocío que gracias a esos vientos existen. Porque recuerden que esos vientos se queda la mayor cantidad de agua en nuestra zona y cuando baja del otro lado de la montaña, que es en el sur, ustedes ven que ese sur es tan seco. Es seco porque los vientos dejan su humedad aquí y bajan totalmente seco al otro lado de la isla. Cuando bajan seco, en vez de llevar humedad, lo que hace es que recogen la poca humedad que hay ahí. Y por eso tan frío. Eso también provoca un efecto especial en otra parte de la isla. Por eso esta isla es tan rica. Y por eso esta isla tiene un tipo de productividad en el Valle de San Juan, porque es necesario ese tipo de ambiente para que se produzcan esos cultivos ahí en San Juan, diferente a lo que se producen en Constanza, que es el rey de las hortalizas, precisamente porque estamos en la parte alta del proceso, desde el proceso del efecto Foehn. Pero del otro lado, en la Sierra de Neiva, después de pasar la cordillera central, hay un efecto especial de recargar de energía o de humedad esos vientos y ahí produce doble cosecha de uva en Neiva. Eso también se produce en pocos países, aquí en el Caribe eso es imposible pensarlo. Entonces nosotros tenemos esa condición especial, señores, esa cosa que Dios nos ha dado que hace que este valle sea tan verde y nosotros con esa quema de árboles que sirve como esponja, repito, no solo de la lluvia, sino también de esos vientos húmedos para llenar nuestros suelos de agua y que de ahí corra lentamente por el subsuelo esa agua subterránea, en esas fuentes acuíferas, que posteriormente se convierten en ríos y que llegan paulatinamente. Pero ¿qué hacemos cuando no tengamos árboles, producto de esta quema y producto de esta tala indiscriminada? Que va ese viento húmedo a subir rápido, se va a condensar rápido porque no va a tener la humedad para frenarlo, pero más rápido va a caer, no va a tener quien la absorba, que son esos árboles para filtrarla a esas fuentes acuíferas, y lo que va a hacer es que va a venir a todo vapor, a toda corriente para nuestro valle y va a causar grandes inundaciones, acabando con toda posibilidad de actividad socioeconómica en nuestro municipio, acabando con toda actividad socioeconómica, no solo con la agricultura, sino con otras. Las inundaciones no nos van a dejar en paz. Esa es una. Pero también otra importante es que las noches serán más calientes, porque ese filtro que tenemos de bosque húmedo va a desaparecer, producto de que no tendremos ese filtro que son los árboles para llevar lentamente el proceso de esos vientos húmedos. Pero además de que sin estos árboles no vamos a tener esa filtración, esa evapotranspiración de los árboles que sirve para bajar un poquito el clima y para que las aguas sean realmente llevadas por el proceso natural y los ríos no se sequen de manera rápida y no tengamos esas grandes inundaciones, también hay que mencionar algo. Al tener el vacío en nuestras montañas, en nuestros suelos, lo que va a hacer que se va a subir más polvo al ambiente y eso va a afectar a nuestros pulmones de manera directa. Sin tener eso en el piso, esa capa vegetativa, definitivamente ese polvo nos va a afectar directamente porque va a estar manteniéndose en el ambiente. Eso es muy peligroso, señores, y por eso es que tenemos que cuidar nuestros árboles. Bendecidos somos y la bendición hay que agradecerla día a día, cuidarla sobre todo, porque no hacemos nada con rezar, sino practicamos lo que oramos. Tenemos que practicar lo que oramos, dar la gracia a Dios por tenerlo, pero cuidar lo que es nuestro cometido. Así que necesitamos bosques húmedos para mantener esta situación y que el calor no sea absorbido directamente por el suelo sin capa vegetativa y mantener un caliente ferviente aquí en nuestro valle. Eso sería catastrófico. Subirla definitivamente es cada vez peor. Necesitamos mantener ese nivel de condensación lenta debido a que la presión en nuestra parte es un poquito débil, tiende a subir más rápido esas partículas de agua, de esas gotas de agua cargada, y eso también es un filtro especial con la humedad para que suba menos rápido. Por eso que ustedes ven que en el modo político, los reformistas, que nunca han sido reformistas ni mucho menos, le agradecen muchísimo a su figura histórica, el doctor Joaquín Balaguer, que desde pequeño siempre lo vi como un monstruo
debido a que ustedes saben que uno nace en familia un poquito dada al comunismo o al socialismo, por así decirlo, al socialismo. Esos seguidores de Marx, de Engel también, que se volvieron PRDistas, después se volvieron PRDistas y uno cargó por ahí, pero cuando uno va adquiriendo conocimiento, va estudiando, se da cuenta de que hay figuras que a pesar de tantas cosas malas que también hicieron, hay que agradecerle, como es la figura de Balaguer, que en el 67, a través del decreto 209, lo que dijo fue que los aserraderos prácticamente estaban prohibidos. Bueno, chocó con su vicepresidente, Augusto Lora, chocó con él y con muchos empresarios, sacó los aserraderos de esta parte de la cordillera central y además de eso fomentó un programa de subsidiar el gas, de darle estufa y tanque de gas a los dominicanos y que de esa manera dejaran de impactar de manera negativa en nuestro bosque. Así que a Balaguer hay que darle también su sitial, porque nosotros teníamos aproximadamente un 12% del terreno nacional de parte de área verde y ya andamos por un 40 y tanto después de esa medida de Joaquín Balaguer, si no, un Haití cualquiera fuera de la República Dominicana y la vida socioeconómica aquí fuera sumamente difícil, imposible, prácticamente sin esa decisión del doctor Balaguer. Sí, que hay personas o que hubieron personas en ese mandato o en mandatos posteriores también que se tomaron mucho a la fuerza las cosas, como Pedro de Jesús Candelier, que vino acá e incendió un animal que cargaba carbón. Eso, lógicamente, como humano, lo condenamos. El mensaje hay que mandarlo, pero no de esa manera. Nosotros tenemos que perseguir de que no se hagan las cosas, pero tampoco podemos dejar de ser humanos. Es cierto de que tenemos que seguir levantando la voz, tratar de crear conciencia y educación, es la mejor manera. Por la fuerza y el maltrato, no creo que sea, porque ahí dejamos de ser humanos. Lo importante es aquí tratar de colaborar y ayudar con nuestro prójimo en vez de hacer la vida un poquito más difícil. Es lo que creo. No es que tenemos que ser totalmente humanistas. Hay gente que simplemente van por lo material, pero el efecto de su actividad material no tiene que ser el golpear a otra persona. En definitiva, por eso esa parte también quiero decirla y con eso me despido. Señores, cuidemos nuestros bosques. Agradezcamos a Dios de que nos colocó en este importantísimo valle ubicado en el mismo centro del planeta, en una isla llamada Santo Domingo, en un municipio llamado Constanza, que tiene una condición de un efecto FOEN que se da en muchos países, pero ellos no tienen la benevolencia que nos da a nosotros contar con el Mar Caribe en la parte sur, con el Océano Atlántico en la parte norte, que nos manda esos vientos, y estar ubicado totalmente en el centro de la isla como un relieve importante. Estudien el relieve de los países y la ubicación en cuanto a los paralelos, a las latitudes y longitudes, para que ustedes vean cuál país, cuál isla tiene la condición que tenemos nosotros. Ninguna. Y eso hay que cuidarlo, hay que preservarlo. Exigencia siempre con las autoridades medioambientales y exigencia siempre con los empresarios, vamos a decir, ecológico o agronómico, qué sé yo, ¿verdad? Con los empresarios del agro y los empresarios de las montañas. Ojo con ello y siempre mantener el ojo visor es nuestra tarea. Bye bye.